todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les saludo desde el estado de Tennessee. Bienvenidos a un nuevo episodio de este nuevo podcast que publico en mi canal de YouTube Antón GF y que se llama Palabras en la Carretera. Les saludo desde el interior de mi coche, camino de la universidad donde voy a dar mis clases. Hoy es una mañana soleada, aunque fría, en el estado de Tennessee y perfecta para, durante este trayecto de mi casa en Jackson a la Universidad de Martin, Tennessee, grabar un nuevo episodio de Palabras en la Carretera, este podcast que se me ocurrió hace pues simplemente unas semanas y en el que alcanzamos ya el tercer episodio. Y hoy en el tercer episodio quiero hablar acerca de un músico, de un cantante, de un actor, director de cine y sobre todo poeta, aunque él no estaría de acuerdo con esto, de esto hablaremos en unos momentos, que es el belga Jacques Brel. Y Jacques Brel es muy importante para mí, su música me ha acompañado a lo largo de las décadas, primero en Europa y después aquí en los Estados Unidos, desde que entré en su música cuando tenía más o menos unos 11 o 12 años. Es importante Jacques Brel para mí, en principio, porque me gusta mucho su música, porque su música además me llevó a querer aprender la lengua francesa. En el canal tienen ustedes otros vídeos en español y en inglés acerca de Jacques Brel, y en español, por ejemplo, hay una conversación con mi amigo Luis García Gil, que ha escrito una magnífica biografía en español sobre Jacques Brel. En inglés, hace unos años grabé un podcast en el que hablaba de Jacques Brel como poeta y como compositor de canciones. Hoy quiero, en este episodio de Palabras en la Carretera, centrarme en lo que voy a llamar la poética de Jacques Brel. ¿Cómo es la producción poética en las canciones de Jacques Brel? Porque yo doy por sentado, por supuesto, que Jacques Brel es un poeta, aunque él no estaría de acuerdo con ello. Él siempre decía que él no era un poeta, sino que era un compositor de canciones, lo que en francés se diría chansonnier, escritor, compositor de canciones, canciones que después tienen música, canciones que se graban y se editan en disco y que no se publican en formato de libro, a pesar de que, por supuesto, las letras de Jacques Brel se han publicado en formato de libro en más de una ocasión, y yo tengo al menos 2 ediciones diferentes de sus letras completas. Decía hace unos minutos que yo entré en Jacques Brel cuando tenía unos 11 o 12 años, lo descubrí gracias a un disco que tenía y tiene todavía mi padre, que se llama 15 ans d'amour, 15 años de amor, que es una recopilación muy buena para entrar en lo mejor de Jacques Brel, para conocer de una manera rápida la música, el estilo de Jacques Brel. A partir de ahí me interesé por encontrar más discos suyos, por ir escuchando cada vez más canciones suyas, y entonces pedí a mis padres que me inscribieran en la Alliance Française, en la Alianza Francesa de Vigo, donde durante una década aproximadamente, con muy buenas profesoras como Danielle Germer, como Dominique Chetin, tuve la oportunidad de aprender francés. Y si están escuchando esto, les saludo a ambas y les doy las gracias por su siempre excelente trabajo enseñando francés en la Alianza Francesa de Vigo. Pero fue gracias a Jacques Brel que yo quise aprender francés, de la misma manera que mi padre trató tiempo antes
de aprender algo de inglés para comprender las letras de Bob Dylan. Entonces, la música de Jacques Brel ha sido compañera constante en mi vida desde entonces, y ahora tengo todos los discos de Jacques Brel en más de una edición en algunos casos. No es que sea un coleccionista, pero sí que vuelvo a los discos de Jacques Brel continuamente. Y hoy quiero hablar de Brel como poeta, quiero hablar de la obra poética que se encierra en las canciones de Brel, algunas claves interpretativas para esa poética de este belga universal, que siempre supo que tenía inclinaciones artísticas, que supo siempre que lo suyo sería algo relacionado con el arte, y acabó siendo algo relacionado con la música. Se conoce a Jacques Brel sobre todo por su gran éxito, un verdadero clásico, que es Ne me quitte pas, no me dejes, no me abandones, una canción que se ha grabado pues en múltiples versiones en francés. El propio Jacques Brel la grabó en más de una ocasión, la cantó en directo en muchas también, y después hay traducciones a muchas lenguas diferentes y versiones en inglés, por ejemplo. Hay una versión en inglés de Frank Sinatra, por ejemplo, que se incluye en uno de sus discos de los años 60, creo que es That's Life, y está adaptada por el poeta y también cantautor estadounidense Rod McEwen. Pero lo que me interesa de Jacques Brel, antes de empezar a hablar de su poesía, es establecer que Jacques Brel es un hombre realmente celebrado en su país natal. En Bélgica, Jacques Brel no es solamente un cantautor, un cantante reconocido, parte integral de la música belga y de la chanson française, de la canción francesa, uno de los más importantes, de hecho, dentro de este ámbito, sino que en Bélgica se le reconoce también como poeta, y en las clases de literatura francesa o belga, o literatura en francés en todo caso, en los institutos belgas, en los libros de texto de los institutos belgas, se encuentran letras de Brel, como por ejemplo Le Plat Pays, que es esa canción de amor a Bélgica, que se aleja de una manera sutil de todo nacionalismo o de todo sentimiento nacionalista, a pesar de que dice Le Plat Pays qui est le mien, el país llano que es el mío. En realidad lo que hace Jacques Brel es una descripción poética de Bélgica. Es Bélgica vista a través de los ojos de un poeta. Y ese poema de Jacques Brel, que es un verdadero poema hecho canción, se estudia, se lee en los institutos belgas, se incluye en los libros de texto en Bélgica, y así debe ser, porque a pesar de que Jacques Brel no estaría de acuerdo con esto, Jacques Brel es un poeta. Jacques Brel es un hombre que en sus canciones trata, siempre que es posible, de contar una historia. Contar una historia es importante en la poética de Jacques Brel. Contar una historia a través de la poesía. Y contar una historia que pueda reducirse
que pueda encapsularse en una canción de unos 3 minutos aproximadamente. El espacio que tiene Jacques Brel es el espacio que dura la canción, 3-4 minutos aproximadamente. Y en la poética de Jacques Brel, la repetición, los paralelismos tienen muchísima importancia. Cuando Jacques Brel cuenta una historia muchas veces a través de paralelismos, condensa el tiempo en diferentes estrofas y suele utilizar para contar una historia estrofas que son paralelas en ese sentido. Por ejemplo, tenemos una canción como Zangha, una canción acerca de un militar que se llama Zangha, que está esperando a que llegue la guerra. Y en las diferentes estrofas, en las cuales hay mucha repetición, hay mucho paralelismo, podemos observar cómo Zangha, el militar, está esperando la llegada de la guerra en un fuerte y va pasando el tiempo y la guerra no llega y él se va haciendo mayor. Nos damos cuenta de que se va haciendo mayor, de que pasa el tiempo, porque vamos viendo cómo su rango dentro del ejército va creciendo, mientras que no realiza ningún tipo de actividad realmente bélica o militar. Ese paralelismo continúa a lo largo de todas las estrofas de esta canción, hasta que al final Zangha se da cuenta de que ese heroísmo que esperaba lograr no va a llegar nunca. Cuando llega la guerra, él ya es demasiado viejo. El ennemi est là, je ne serai pas héros. Y el enemigo está aquí, dice al final. Yo no seré un héroe. Mucho del trabajo de Jacques Brel, muchas de sus canciones, muchas de sus composiciones poéticas hechas canción, tienen que ver con el desengaño ante la vida, ante la realidad, el choque entre las esperanzas del protagonista de la canción y lo que después la realidad le ofrece. Esto lo vemos en Zangha, que nunca va a ser héroe, y ese heroísmo que esperaba conseguir no lo va a conseguir nunca. Lo vemos, por ejemplo, en Les Bonbons. Les Bonbons, Los Caramelos, es una canción en la cual el protagonista tiene una cita con una mujer y le trae caramelos, pero evidentemente esta chica no tiene ningún interés en salir a una cita con el protagonista de la canción, de modo que después de salir a pasear con esta chica, con esta mujer, nos damos cuenta de que se encuentran con otro hombre, un tal León, que es con quien realmente quiere estar la chica, y bueno, pues el protagonista le cede el lugar a este León y él se queda sin ningún tipo de cita, simplemente con sus deseos de tener una cita con esta mujer. Algo semejante ocurre en
otra canción que también tiene mucho que ver con la repetición, con el paralelismo, como es Madeleine. Madeleine es una canción semejante porque nos presenta a un protagonista que está esperando por una tal Madeleine, le ha traído flores y empieza a pensar en lo que va a hacer con Madeleine, a dónde va a ir con ella, que van a comer, que van a ir al cine y ese tipo de cosas. Y él está pensando, está soñando en cierto modo despierto con lo que va a ocurrir cuando llegue Madeleine y le entregue las flores que trae para ella. Pero a lo largo de las estrofas, con un paralelismo evidente, una repetición muy utilizada por Jacques Brel en esta canción y en muchas otras, vemos que va pasando el tiempo, que ya no van a poder ir al cine porque Madeleine no llega y él sigue esperando. En la siguiente estrofa ya no van a poder ir al restaurante al que él pensaba ir, ya no van a poder tomar el tranvía que él pensaba que iban a tomar, hasta que en la última estrofa nos damos cuenta de que Madeleine nunca va a llegar. Tenemos la sospecha incluso de que Madeleine es producto de la imaginación del protagonista, una mujer que realmente no existe en la vida real, que es producto de la imaginación de este hombre. Y de hecho nos damos cuenta de ello porque al final de la canción el protagonista dice que mañana va a volver a esperar a Madeleine, con lo cual él sigue teniendo la esperanza de que Madeleine llegue, pese a que Madeleine es probable que no exista, pero mañana la va a volver a esperar. Hay un choque de todos modos en las canciones de Jacques Brel entre las expectativas, las esperanzas de los protagonistas y lo que la realidad les hace ver, lo que la realidad les trae. En este caso hay un choque entre imaginación y realidad. Esta Madeleine incluso puede ser que no exista. Con lo cual el desengaño en muchas de las canciones de Jacques Brel es una idea muy potente, es una idea muy importante en la poética de Jacques Brel, y hay muchísimos ejemplos de esto en la producción cancioneril, poética de Jacques Brel. Hay un odio en la obra de Jacques Brel por la burguesía. Hay una crítica siempre muy dura a la burguesía en muchas de las canciones de Jacques Brel, lo cual es curioso porque Jacques Brel nació en el seno de una familia burguesa. Podemos decir que uno solamente puede criticar aquello que conoce, y desde luego Jacques Brel, pese a sus momentos de bohemia, tuvo siempre una vida que se puede alinear con mucha claridad con esa burguesía que él siempre criticaba. Criticaba el modo de vida de la burguesía, criticaba la ideología, el conformismo sobre todo de la burguesía. Esto lo vemos de nuevo en Le Bonbon. El protagonista de esa canción es un burgués, evidentemente. Y lo vemos específicamente, ya de una manera muy evidente, muy explícita, en una canción como Les Bourgeois, los burgueses, en la que se dice: les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Los burgueses son como los cerdos, cuanto más viejos, más imbéciles o más tontos. Y sí, es una crítica a la burguesía, por supuesto, pero
Es una crítica que incluye al protagonista. Va pasando el tiempo también en las diferentes estrofas, hay mucho paralelismo de nuevo en esta canción. Y el protagonista pasa de ser un joven que critica a los burgueses cuando los ve pasar, que los insulta llamándoles cerdos, pasa de eso a convertirse él en un burgués. Porque vemos, y creo que Jacques Brel comprende esto muy bien, el sistema siempre trata de incluir y domesticar dentro del sistema a quienes critican el sistema, a quienes quieren estar fuera del sistema. Y esto ocurre en esta canción. El joven que en un principio criticaba a la burguesía, al final de la canción se convierte él en un burgués y se queja de que otros jóvenes lo critican y lo insultan a él como burgués. Tenemos ahí la ironía de Jacques Brel, porque la ironía es muy importante siempre en la obra de Jacques Brel. Y sobre todo una visión cíclica del tiempo, una visión cíclica también de la sociedad. El que al principio critica a los burgueses acaba convirtiéndose él en un burgués para acabar siendo criticado él por otros jóvenes que a su vez acabarán siendo probablemente también absorbidos por el sistema, se convertirán ellos también en burgueses y serán criticados por otros jóvenes y así hasta el infinito, ¿no? Creo que Jacques Brel hace esto muy bien en sus canciones y evidentemente el paralelismo, la repetición es muy importante para transmitir estos mensajes, para explorar estos temas. Es un desengaño también, en cierto modo, cuando este personaje de Le Bourgeois se da cuenta de que él se ha convertido en aquello que criticaba años anteriormente. Hay una crítica también política en el caso de Jacques Brel que tiene que ver también con la burguesía, a la población flamenca de Bélgica. Jacques Brel tuvo siempre problemas con la población flamenca de habla neerlandesa. En la lengua holandesa, la lengua flamenca, nunca tuvo muy buenas notas en la escuela. Jacques Brel cantó alguna canción, Mijn Vlakke Land, que es una versión en flamenco de Le Plat Pays, de Burgerij, que es una versión en flamenco de Le Bourgeois. Tiene una canción como Marique, en la que canta algunos versos en flamenco, Zon de Liefde, Vam de Liefde, etc. Pero en general, en canciones como Les Flamands, por ejemplo, hay una crítica dura a los flamencos, identificados sobre todo con los burgueses, con la burguesía, con el conservadurismo, con la creencia en la religión. Hay una repetición en esa canción, incluso fonética, cuando dice les flamandes, las flamencas, y luego dice les flamandes, casi como con esa música tratando de reírse de la población flamenca, sobre todo de la población burguesa, dentro de esa parte de la población belga de lengua y cultura neerlandesa. Esto le granjeó muchos problemas con esa parte de la población belga, pero las pullas, los dardos contra los flamencos aparecen y reaparecen en muchas de sus canciones.
También Jacques Brel está interesado en la bohemia, en personajes que están al margen de la sociedad. Esto es muy importante también en la poética de Jacques Brel, porque muchas de sus canciones nos hablan acerca de estos personajes más desfavorecidos, de estos perdedores, de prostitutas, de borrachos, de personajes que pululan por el inframundo, más o menos semejante a, bueno, lo que hacían algunos de los poetas malditos franceses, como Paul Verlaine, que es, por supuesto, influencia, entre muchas otras, en Jacques Brel. Y entonces tenemos canciones que se centran en las vivencias, en las experiencias, también en las esperanzas de estos personajes. Una de ellas es Jeff. Jeff es una persona, un amigo, que tiene problemas, y el hablante en la canción, el protagonista de la canción, interpela a Jeff, y nos damos cuenta de que en realidad estos dos personajes comparten unas vivencias que tienen que ver con ese inframundo, que Jacques Brel presenta además sin romantizarlo demasiado. No hace lo mismo que algunos escritores españoles, como por ejemplo Emilio Carrere, que en algunos casos romantizan esa bohemia, ese inframundo del que hablan. Aquí no. Aquí lo que hay en Jeff, por ejemplo, es una esperanza de redención, de cambiar esta situación, aunque sabiendo que probablemente no va a ser posible. Lo que trata de hacer el hablante de esta canción, conversando con Jeff, con este borracho, con este perdedor, es animarlo, hacer que se sienta mejor. Le dice: no, Jeff, t'es pas tout seul. No, Jeff, no estás solo, me tienes a mí. Y es a través del lenguaje como trata de reconfortar, de hacer sentir mejor a Jeff, pero sabiendo siempre que el lenguaje solamente no sirve para reconfortar materialmente a las personas. Se da cuenta de eso, y lo único que puede hacer el hablante, hablando con Jeff, es rememorar tiempos pasados, tiempos mejores desde un punto de vista personal y económico, antes de que se convirtiesen los dos, no solamente Jeff, los dos, en borrachos, en perdedores, en bohemios que pululan por ese inframundo. Porque aunque al principio el hablante en la canción se presenta como diferente de Jeff, al final nos damos cuenta de que está en la misma situación y no tiene nada más que palabras y esperanzas de un futuro que no va a llegar. Cuando dice on trouvera un banc et on parlera de l'Amérique, buscaremos un banco y hablaremos de América. Où c'est qu'on va aller, tu sais, quand on aura du fric. Donde sabes que vamos a ir cuando tengamos dinero, pero sospechamos que de la misma manera que Madeleine no va a aparecer en la canción anterior, Jeff y este hablante anónimo no van a tener nunca dinero y estarán abocados a la marginalidad de la que no son capaces de salir. Hay en Jacques Brel también
una obsesión por la muerte relacionada con la infancia. La muerte relacionada con la infancia porque la infancia para Jacques Brel es un lugar perdido. Lo deja claro en una canción como Mon Enfance, mi infancia. La infancia es para Jacques Brel un lugar en el cual el individuo se ve forzado a enfrentarse con la realidad y a desengañarse de la realidad que va a llegar. Cuando dice, por ejemplo, en Mon Enfance que sus tíos le habían robado el Far West, nos está diciendo que esas ensoñaciones de la infancia se acaban pronto y es la realidad la que se impone cuando la infancia se acaba. Es necesario desengañarse de todo tipo de idealismos porque esa infancia no va a volver. Y ahí es donde entra la idea de la muerte para Jacques Brel. La muerte como algo absolutamente inevitable, la muerte como algo para lo que hay que prepararse. Dedica toda una canción a esta idea, como es Le Dernier Repas, la última cena. Por supuesto tiene sus resabios religiosos, esto de la última cena, pero sobre todo es la oportunidad de prepararse para la muerte después de haber vivido, porque a Jacques Brel le interesó siempre vivir la vida al máximo. Il faut aller voir, decía. Es necesario ir a ver, estar en constante movimiento, estar siempre creando, pensando en otras cosas. De ahí que Jacques Brel hiciese tantas cosas diferentes a lo largo de su carrera, algunas mejor que otras. De ahí que Jacques Brel, además de ser cantante, poeta, entrase en el cine, en el teatro incluso, en el teatro musical, cuando hizo la versión francesa de Man of la Mancha, El Hombre de la Mancha, de la que sale la versión francesa de The Impossible Dream, o El Sueño Imposible, que se adaptó al francés como La Quête, la búsqueda. Por eso Jacques Brel quiso aprender a navegar en barco, por eso Jacques Brel quiso aprender a pilotar un avión. Siempre estaba pensando en nuevas cosas que hacer porque quería vivir la vida al máximo. Así lo vemos en Le Dernier Repas, cuando habla de prepararse para la muerte, de también despedirse de todo aquello que ha vivido. Y dice al final de la canción: Je sais que j'aurai peur une dernière fois. Yo sé que tendré miedo por última vez. Por última vez porque lo ultraterreno no parece que preocupe o que interese demasiado a Jacques Brel. Le Moribond, El Moribundo, es otra canción en la que Jacques Brel habla de la muerte. Un hombre que sabe que va a morir y que se despide
de todas aquellas personas que conoció, de sus amigos, de sus enemigos, de su esposa, del amante de su esposa, al que le dice: espero que la cuides. También del cura, a quien le dice que no estaban del mismo lado, pero buscaban el mismo puerto. La comprensión de las personas a nuestro alrededor, más allá de diferencias ideológicas, es también algo que podemos encontrar en muchas de las canciones de Jacques Brel. A su mujer le dice: je prends le train qu'avant le tien. Tomo el tren, es decir, para salir de esta vida terrenal. Tomo el tren que está antes que el tuyo. Mais on prend tous les trains qu'on peut. Pero todos tomamos los trenes que podemos. Hay una resignación ante la muerte, una visión material de la muerte, de la cual todo el mundo sabe que nadie puede escapar. Por supuesto, hay un sentimiento de tristeza ante la muerte también, un sentimiento de temor, aunque solamente sea fugaz. El amor está también tratado en muchas ocasiones en la poesía, en la música, en las canciones de Jacques Brel. Y la visión del amor que Jacques Brel tiene es una visión en absoluto idealizada. Jacques Brel tiene un concepto totalmente desidealizado del amor, porque se da cuenta de que la idealización en el amor, como en muchas otras facetas de la vida, acaba conduciendo casi ineludiblemente al fracaso. Es una concepción del amor la que tiene Jacques Brel, teñida de desengaño, que podemos encontrar, que podemos observar con mucha claridad en canciones que ya hemos mencionado, como por ejemplo Le Moribond. También hemos mencionado Madeleine, una canción en la que se nota esta visión desidealizada del amor, esta visión del amor en la cual la realidad se impone a las expectativas, a los sueños, a las esperanzas incluso de los protagonistas de las canciones, de las voces que explicitan sus anhelos que al final acaban totalmente destrozados, como en el caso de Madeleine. Se ve también este tipo de concepción amorosa en La Fanette, que es una canción acerca de un triángulo amoroso en el cual acaba perdiendo el protagonista de la canción, porque La Fanette, que es esta mujer en la cual él tiene interés, acaba teniendo interés por su amigo, con lo cual se rompe ahí tanto la posibilidad de una relación amorosa como la posibilidad de una amistad efectiva. El amor se ve desde un punto de vista, como digo, desidealizado, y en algunas de las canciones se explora también el efecto que el paso del tiempo tiene en las relaciones amorosas, en las relaciones conyugales incluso. Estoy pensando sobre todo en la chanson des vieux amants, la canción de los viejos amantes, donde
la familiaridad, la cotidianeidad, la rutina va erosionando de alguna manera esa visión del amor desde un punto de vista pasional, para acabar dándose cuenta de que en toda relación amorosa subyace, y para que sea una relación amorosa duradera, que pueda soportar el paso de los años, que pueda soportar la cotidianeidad de una relación conyugal, tiene que subyacer siempre una amistad. Y eso es precisamente lo que se dramatiza en la canción de los viejos amantes. A pesar del paso del tiempo, la relación de amistad y de complicidad entre las dos personas acaba asegurando que el amor exista todavía, porque el amor está ahí conjugado con la amistad, va de la mano de una relación de complicidad y amistad que supera a la pasión y supera la idealización de la relación amorosa. En su canción probablemente más famosa, como ya comentábamos anteriormente, que es Ne me quitte pas, no me abandones, no me dejes, nos encontramos también con una visión desidealizada del amor, porque nos encontramos con una relación amorosa que está en sus momentos más bajos, en los momentos cercanos a la ruptura, en los momentos finales, por así decirlo, y toda la canción es una súplica por parte del protagonista, por parte de la voz que canta, para que su amada le dé la oportunidad de continuar adelante en esta relación, que no termine la relación. Creo que esto es algo que Rod McEwen no entendió muy bien en su adaptación al inglés como If You Go Away, porque Rod McEwen lo que hace en su adaptación al inglés, titulando la canción en lugar de No me dejes o No me abandones, Si te vas, es colocar lo que es una súplica en cierto modo desesperada, la convierte en una situación hipotética, en lo que ocurriría si te vas. Y no tiene la misma fuerza esa situación hipotética que la súplica desesperada de un protagonista que trata de no enfrentarse a la realidad de que esta relación amorosa quizá esté ya en sus últimos momentos, y quiera convencer a través de las palabras, quiera forzar unos sentimientos en la otra persona que quizá ya no estén ahí. Es una súplica que yo creo que comprende, entiende que está abocada al fracaso, porque al final de la canción, después de suplicar constantemente y de nuevo con esas repeticiones, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, en la parte final de la canción, el protagonista dice, para terminar la canción, le dice a su amada, ya como última opción, laisse-moi devenir, déjame convertirme, l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, déjame convertirme
en la sombra de tu sombra, en la sombra de tu mano, en la sombra de tu perro, con todas las connotaciones que en ese caso puede tener la utilización de la palabra perro, pero es que se convierte en esta súplica final prácticamente en la nada, en la negación de sí mismo. Es una suerte de nihilismo amoroso que sabe que no va a funcionar, porque es la sombra de tu sombra, todavía es algo de esta persona. La sombra de tu mano es también una parte de esa persona, pero la sombra de tu perro ya nos lleva a una relación de contigüidad o de proximidad. Nos lleva además a una relación ya de pertenencia. Sabe, por tanto, quien esto dice, que su súplica está abocada al fracaso, está abocada a ser rechazada y por tanto la relación amorosa va a terminar, va a sucumbir, no es viable en un futuro no muy lejano. Y esto creo yo que no lo entiende demasiado bien Rod McKuen en su adaptación al inglés, que no está mal. Pero es que una cosa es Rod McKuen y otra cosa es Jacques Brel como poetas. Como digo, el amor desidealizado de Jacques Brel pervive gracias a la amistad, y es que la amistad es una de las constantes en la obra de Jacques Brel. La amistad la vemos, como hemos comentado, en una situación desesperada, como es la canción Jeff, que ya hemos comentado. La vemos también en una canción como Jojo, que es una canción compuesta para su amigo Jojo, un amigo de Jacques Brel íntimo, que tuvo una enorme importancia en la vida de Brel y que moriría antes que el propio poeta. Ya en la parte final de su carrera, cuando Jacques Brel sabía que sufría de cáncer y sabía que quizá no le quedaba demasiado tiempo, escribe una canción llamada Voir un ami pleurer, ver a un amigo llorar. Y para él, en esa canción, ver a un amigo llorar es una de las más grandes tragedias que pueden existir en la vida. Una de las cosas más duras con las que uno tiene que enfrentarse, más allá de la muerte, más allá de la enfermedad. Ver a un amigo llorar, o incluso el final de una amistad, puede convertirse en una de las grandes tragedias del mundo, porque la amistad es un valor, es una idea que Jacques Brel valora mucho. Yo creo que en su vida personal, pero también se refleja esto en su obra poética, en sus canciones. Y también Jacques Brel es un poeta con una visión muy personal cuando se trata de la descripción de lugares, de geografías, de espacios. Lo vemos en Le Plat Pays, el país llano, que es esa descripción poética de la tierra que lo vio nacer, esa Bélgica que de ninguna manera idealiza, que trata de ver con ojos críticos y con ojos que observan la realidad circundante, porque es necesario observar para poder escribir buena poesía. Es necesario saber observar
para poder capturar en versos la belleza o la fealdad de la vida. En el caso de Le Plat Pays, es una canción de amor a su tierra, pero que se aleja de cualquier tópico nacionalista y que habla más bien de los paisajes que puede ver a su alrededor, a lo largo y ancho de ese país llano que es Bélgica, que es el suyo. Ese país que, como digo, lo vio nacer, ese país en el que vivió, en el que se formó, y ese país que tiene, por supuesto, sus contradicciones, como sus contradicciones tiene también el propio Jacques Brel, ese país que además personifica en muchos casos, ese país azotado por el viento, y ese país en el que incluso el viento en diferentes momentos y en diferentes partes del año tiene un sonido diferente. Todo esto lo capta y lo transmite Jacques Brel en ese Le Plat Pays. Pero también nos habla de Bruselas en una canción como Bruxelles, que tampoco es, a pesar de que tiene que ver con la infancia, con imágenes de la infancia del propio Jacques Brel, la Place de Brocaire, los tranvías, los escaparates de las tiendas, el cine mudo, porque el cine también tiene mucha importancia en la visión que Jacques Brel tiene de la realidad y en cómo refleja esa visión en sus versos. Pero no es una visión idealizada de Bruselas tampoco, a pesar de que es una visión de Bruselas que lo lleva a su infancia. Pero se centra en una recreación de esos espacios urbanos que él conoce y que él recuerda de su infancia. Les prénoms de Paris, los nombres de París, se centra en la capital francesa, que también conoció y muy bien, y de nuevo utiliza el paralelismo y utiliza la enumeración, la repetición también en Les prénoms de Paris, para describir las diferentes caras de París en diferentes momentos del año, pero en diferentes momentos del día también. París le soir, París por la noche, París que comienza. Los lugares para Jacques Brel siempre son escenarios de vivencias, o de posibles vivencias, o de historias, o de posibles historias. Y no se centra solamente Jacques Brel cuando describe estos paisajes en los aspectos más positivos de esos lugares, ni mucho menos. Tenemos Ámsterdam, una descripción vívida, directa de todo lo que se puede ver, casi como una cámara cinematográfica que vaya haciendo un traveling a lo largo y ancho de ese puerto de Ámsterdam, donde encontramos a todo tipo de personajes descritos de una manera fugaz, pero de una manera muy efectiva, porque Jacques Brel en esta canción en especial se centra en particular en las partes más escabrosas, en las partes más feas, podríamos decir, de la realidad, pero que no por ser las partes más escabrosas o más feas de la realidad no son las partes menos reales, ni mucho menos, porque la realidad para Jacques Brel
tiene diferentes caras. Todas ellas forman parte de la realidad y no hay por qué centrarse solamente en las partes más positivas o en las partes más hermosas de la realidad, porque al final se impone la realidad por encima de toda idealización. Al final se impone la realidad y nos lleva a ese desengaño que es totalmente necesario para poder comprender la realidad en toda su complejidad y para poder, al fin y al cabo, hacerse compatibles con esa realidad, porque para hacerse compatibles con la realidad es necesario conocer esa realidad en toda su complejidad, es necesario observar, y eso es lo que hace Brel cuando se trata de describir algún lugar. En su último disco, grabado cuando ya estaba enfermo, es realmente una especie de testamento musical de Brel. En su último disco, que se llama simplemente Brel, aunque debido a que la canción Les Marquises, las marquesas, las islas marquesas, está en ese disco, pues muchas veces se refieren los críticos a ese último disco, Brel, como Les Marquises. Pues ahí tenemos una descripción de las islas marquesas en las que vivió Brel en sus últimos años, una descripción muy poética, pero tenemos también una descripción más prosaica quizá, pero no menos interesante o menos hermosa o menos crítica, en la canción Orly, del aeropuerto de Orly en París. Y el objetivo de esa cámara cinematográfica que se pasea por Orly se centra en una pareja que está a punto de separarse en el aeropuerto de Orly. Y entonces vemos cómo lo íntimo puede tener lugar en un lugar público, porque un aeropuerto como el aeropuerto de Orly puede ser lugar perfecto para todo tipo de historias o microhistorias. Puede funcionar como microcosmos en realidad de la realidad circundante y de la vida de cualquier persona, del mundo en general. Pero puede funcionar también un aeropuerto como Orly, un espacio como ese, como un espacio de encuentros de diversos tipos, pero también como un espacio de separaciones, como un espacio en el cual tenga lugar el final de una relación amorosa. Nom de Dieu, que c'est triste Orly le dimanche. Oh Dios mío, lo triste que es Orly el domingo, avec ou sans Bécaud, con o sin Bécaud, una referencia a Gilbert Bécaud, uno de los grandes compositores de música pop franceses. Es muy interesante esa canción y me hace recordar cómo Hergé, el creador de Tintín, de los cómics de Tintín, de las aventuras de Tintín, y Milou y el capitán Haddock, dice en una conversación con Numa Sadoul en los años 70 que él tiene pensado crear una historia de Tintín que luego nunca llegaría a crear en un aeropuerto. Nunca llegó a crear una historia de Tintín que tuviese lugar en un aeropuerto, pese a que le parecía un lugar perfecto para ambientar un álbum de las aventuras de Tintín, para ambientar una historia, y de hecho había hecho ya algo en ese espacio en vuelo 714 para Sydney, parte del cual tiene lugar, la primera parte,
de esa aventura precisamente en un aeropuerto. Pero Jacques Brel utiliza el aeropuerto como un lugar en el cual se dramatiza el final de una relación amorosa, como bien podría haberse dramatizado el inicio, el encuentro de una relación amorosa también. Pero Jacques Brel es un compositor, es un poeta que tiene una enorme facilidad para describir en sus versos diferentes lugares, para tratar el amor con una ironía siempre fina, con una ironía siempre presente, que de nuevo lo que hace es desidealizar la concepción, la idea de amor. Jacques Brel no estaría contento, no estaría de acuerdo si escuchase o me escuchase decir que él era un poeta, porque él pensaba que era un chansonnier, que era un compositor de canciones y poco más. Pero es que un compositor de canciones puede ser un poeta también, como lo es Bob Dylan, como lo es Leonard Cohen, como lo es Léo Ferré en Francia, como lo es Johnny Mercer, ¿por qué no?, en los Estados Unidos, como lo es, sin ninguna duda, Jacques Brel, como nos lo demuestra canción tras canción, álbum tras álbum, Jacques Brel. Pero hay una dimensión de Jacques Brel, y voy a hablar de esto para terminar ya, porque estoy a punto de llegar a la universidad y es momento ya de ir terminando este nuevo episodio de Palabras en la carretera, en el que estoy hablando hoy acerca de la poética de Jacques Brel. Y para terminar este episodio quiero hablar de la dimensión teatral de Jacques Brel, porque Jacques Brel es un hombre que no solamente canta sus canciones, sino que dramatiza sus canciones, que se convierte en vehículo de la representación teatral sobre el escenario de sus canciones. Porque Jacques Brel es un actor, no solamente un cantante, es un actor también sobre el escenario. Las expresiones en su cara, el movimiento de su cuerpo, de sus manos, de sus brazos, de su rostro, esa especie de paroxismo al que casi llega en algunas partes de sus actuaciones, entra en el personaje. También se siente parte de ese personaje, canaliza todas las características de ese personaje en sus presentaciones en directo. Suda, casi parece que pierde kilos en cada actuación. Está siempre en las actuaciones Jacques Brel en tensión, porque crea una tensión dramática en sus canciones. Escuchar Ces gens-là, por ejemplo, esas gentes, en un disco es una experiencia siempre interesante, pero ver a Jacques Brel en el Olympia de París o en cualquier otro lugar interpretando en directo esa canción es una experiencia totalmente diferente a lo que es escuchar sus discos, porque Jacques Brel es un cantante que gana muchísimo en directo, porque es un cantante que interpreta sus canciones. Yo recuerdo en la Alliance Française, en la Alianza Francesa de Vigo,
tener la oportunidad de ver en VHS, en una vieja cinta de VHS, una presentación en directo, un concierto en directo de Jacques Brel en el Olympia parisino y quedarme absolutamente anonadado, porque eso no era cantar una canción, eso era interpretar hasta el máximo de su potencial artístico y teatral cada una de las canciones. Jacques Brel se transformaba en sus personajes cuando cantaba en directo, cuando interpretaba en directo esas canciones, porque las interpretaba en el sentido completo de la palabra interpretar. Así que no llega con escuchar los discos de Jacques Brel para comprender el tipo de artista, el tipo de cantante, incluso el tipo de compositor que era. Es necesario ver también algunas de sus actuaciones en directo, que se pueden encontrar, algunas de ellas en YouTube, y desde luego también en DVD, en alguna caja de DVDs que presenta algunas de sus actuaciones en directo. La verdad es que recomiendo esas actuaciones en directo, porque es un verdadero espectáculo ver a Jacques Brel, pero no es un espectáculo gratuito, porque para Jacques Brel las letras tienen una enorme importancia. No olvidemos que muy a su pesar, Jacques Brel era un poeta, y era un poeta que además actuaba, era un actor también, y dramatizaba sobre el escenario todas esas letras que escribía. Lo podemos notar en los discos, pero nos damos cuenta, plena cuenta de ello. Tenemos plena conciencia de ello cuando vemos a Jacques Brel cantar en directo. Así pues, quiero terminar, ya estoy llegando a la universidad, quiero terminar este episodio número 3 del podcast Palabras en la Carretera, recomendando cualquier recopilación de un solo disco, de 2, de 3, que contenga lo mejor de Jacques Brel como una puerta de entrada a ese rico universo musical y poético, porque, bueno, las colaboraciones de Jacques Brel con orquestadores, con arreglistas como Gérard Joannest, por ejemplo, dotan a sus canciones de una potencia musical innegable, de una calidad musical absolutamente impresionante. Cualquiera de las recopilaciones que existen de lo mejor de Jacques Brel, yo las recomiendo como puerta de entrada a su música, pero también cualquiera que esté interesado en la música de Jacques Brel más en serio, que quiera profundizar más, tiene que tratar de buscar alguna de esas cajas que incluyen la edición íntegra de sus grabaciones, todos sus LPs, porque no hay uno solo que no sea recomendable. Jacques Brel grabó en los años 50, 60 y 70 una obra de una enorme consistencia, una obra que aguanta el paso del tiempo y que es uno de los mayores monumentos musicales, letrísticos, poéticos de la historia de la chanson française, de la historia de la canción francófona. Por tanto, creo que una caja que tenga todos sus discos acabará siendo una necesidad para cualquiera que entre en su música a través de una recopilación de sus mejores canciones. Estoy seguro de ello, y además creo que ver alguno de sus conciertos en directo es también una necesidad
para comprender en toda su profundidad el arte de Jacques Brel. Ya casi no me queda tiempo porque estoy a punto de llegar ya al aparcamiento del campus, al aparcamiento de la universidad, pero no quiero acabar este episodio de Palabras en la Carretera sin mencionar algún libro en español que pueda acercarnos a la figura de Jacques Brel. En la colección Los Juglares podemos encontrar en esa colección Los Juglares de las ediciones Júcar 2 libros de Jacques Brel, uno titulado Jacques Brel, que es traducción de un libro de Jean Cluzet, escrito originalmente en francés, y Jacques Brel II, que se publicó años después, un libro escrito por Luis Atienza Merino, que es un buen acompañante, una buena segunda parte al libro de Jean Cluzet. Yo creo que Atienza Merino desde luego conocía el libro de Cluzet y trató de escribir un libro que pudiese servir como complemento al de Cluzet, aunque por supuesto se puede y se debe leer el libro de Atienza Merino sin tener en cuenta el libro de Cluzet, porque además Cluzet escribió su libro cuando Jacques Brel todavía estaba vivo. De hecho es un libro de los años 60, si no me equivoco. Jacques Brel no murió hasta 1978 y el libro de Atienza Merino pues es mucho más posterior. Y después, posteriormente todavía al libro de Luis Atienza Merino, tenemos el libro de Luis García Gil, sobre el cual podrán encontrar de hecho una conversación entre quien les habla, Antón García Fernández, y el propio Luis García Gil, que es buen amigo mío y al que entrevisté, con el cual conversé hace un par de años en el podcast que pueden encontrar en mi canal de YouTube Antón GF, el En Vez de la Página, y ahí hablamos largamente sobre Jacques Brel y sobre su biografía de Jacques Brel, que se centra mucho en su música, como a mí me gusta que sean las biografías de músicos, porque si nos interesa un músico es por su música, si nos interesa un poeta es por su poesía, si nos interesa el artista es por su obra, y esto lo entiende muy bien Luis García Gil y escribe una biografía excelente de Jacques Brel, que es muy buen lugar para entrar en la vida, en la música, en la obra de este belga universal que es Jacques Brel. La razón de que a los 11 o 12 años yo decidiese aprender la lengua francesa para poder comprender mejor su música, y es algo de lo que por supuesto no me he arrepentido en absoluto, y además su música ha sido y será siempre compañera constante en mi vida, y por eso quería hablar hoy de Jacques Brel en este tercer episodio del podcast Palabras en la Carretera, que vamos a terminar ya. Soy Antón García Fernández y me despido de todos ustedes desde el interior de mi coche, ya en Martin, Tennessee, ya en la universidad. Si ustedes conocen la música de Jacques Brel, por favor dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, y yo estaré encantado de leer esos comentarios y por supuesto responderlos. ¿Qué les parece la música de Jacques Brel? ¿Qué les parece la poesía que se encierra en las canciones de Jacques Brel? Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y les agradezco tanto los comentarios como la atención prestada a este vídeo, a este episodio del podcast Palabras en la Carretera, que he grabado en mi coche
desde el interior de mi coche a finales del mes de octubre del año 2021 y que muy pronto van a poder escuchar en mi canal de YouTube Antón GF. Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por la atención. Si están conduciendo en sus coches, por favor, conduzcan con mucho cuidado. Un saludo y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube Antón GF y en esta nueva serie de podcasts que se titula Palabras en la carretera. Hemos hablado hoy de la poética de Jacques Brel. Gracias y hasta la próxima.